Se despierta la leona. Delisa vivir. Levántese y transforme su mundo. Capítulo 3. Peligrosamente despierta. Las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia. Laura Thatcher Ulrich. En mi búsqueda por estudiar a la leona, leí libros y artículos, vi DVDs, documentales y hasta videos en YouTube a fin de observar a las leonas en diferentes situaciones, etapas y relaciones. Aunque yo había ido a un safari en África, mi punto de vista americano de la leona era limitado. Incluso ahora, no me considero una experta en leonas, sino que soy una observadora fascinada. Uno de los documentales seguía la reubicación de 2 leonas y un león en una reserva recién designada en Sudáfrica. El león era el macho alfa de la manada, y con la ayuda de las 2 leonas había establecido exitosamente su dominio. Juntos, los 3 reinaban sobre una extensa parte de la reserva de Sudáfrica. A fin de seguir los movimientos y el progreso de la manada, le pusieron al macho un collar de rastreo. Después de 2 años en la reserva, había llegado el momento de quitarle el collar. Ya no había ninguna necesidad de monitorear al león. Además, el collar obstruía la plenitud de su melena y tenían que quitárselo para que su melena se viese lo más larga posible. Los leones usan la anchura de sus melenas para indicar y determinar visualmente si desafían al otro para obtener el dominio de una zona. Si la melena del adversario parece demasiado larga para quien desafía, queriendo decir que él no será capaz de rodear con sus mandíbulas la garganta del otro león, no pasará a una confrontación. El león, al que los cuidadores habían puesto el collar 2 años antes, ya no era joven, dócil o se intimidaba con facilidad. Era poderoso. Con la ayuda de las leonas, se había establecido exitosamente y había defendido a la manada de usurpadores y repetidamente había demostrado ser un protector experimentado. No sería fácilmente capturado ahora que había aprendido a ir de un lado a otro libremente y sin temor. Los cuidadores tendrían que sedarlo a fin de quitarle el collar. Localizaron al león y mientras se mantenían a una distancia segura, le dispararon un dardo tranquilizador. El primero apenas le perturbó, casi ni se inmutó a la vez que giraba su majestuosa vista dorada hacia ellos. Volvieron a disparar. El león titubeó y después se tumbó. Los cuidadores pasaron a la acción. Su vehículo se acercó al león caído, atravesando matojos y rebotando por el desigual terreno hasta donde había caído su masiva y leonada figura. Justamente cuando estaban a punto de saltar del jeep y quitarle el collar, ¿quién aparecería? La leona del león alfa, y ella no iba a aceptar eso. Debido a la capacidad que tiene la leona de desaparecer en el medio que le rodea, los cuidadores no habían detectado su presencia hasta que ella escogió aparecer delante de ellos. El que ellos no se hubieran dado cuenta de su presencia no se tradujo en que ella no se hubiera dado cuenta de la presencia de ellos. En cuanto vio que su león estaba caído, ella se levantó y salió de su escondite a plena vista. Valientemente dio a conocer su presencia al grupo de cuidadores. Después de situarse entre el león caído y los cuidadores, rugió amenazante mientras daba unos pasos adelante y atrás delante de su pareja. Con su pelaje levantado, ella hizo saber a los hombres que no estaba contenta. Los cuidadores tenían un breve período de tiempo en el cual llegar hasta el león y quitarle el collar antes de que pasara el efecto del sedante.
Pero la leona estaba haciendo que les resultara casi imposible. Ellos tenían solamente una dosis más de tranquilizante. Para llegar hasta él, tendrían que tranquilizarla a ella. El tirador volvió a levantar su pistola y apuntó con precisión. Cuando el dardo se le clavó, la enfurecida leona se dirigió hacia los cuidadores y después cayó con el dardo a sus espaldas. Cuando el equipo de cuidadores se acercó al león sedado, era palpable la tensión en el aire. Al igual que su leona, él estaba incapacitado pero no inconsciente, y sus ojos seguían cada uno de los movimientos de ellos. Hablando en susurros y llegando hasta la parte trasera de la melena del león, uno de los cuidadores utilizó un afilado cuchillo de caza para soltar el collar, y después le quitó al león los 2 dardos sedantes. Entonces, los cuidadores se alejaron y dirigieron su atención a la leona. Tenían que moverse con rapidez antes de que uno o ambos de los inmensos felinos se recuperasen. La leona estaba tumbada de costado, revelando que la piel alrededor de sus mamas había aumentado, lo cual significaba que estaba preñada. Suavemente y siempre con mucho cuidado, los cuidadores levantaron sus cuartos traseros y rápidamente quitaron el dardo. En un segundo plano, el león rugía y batallaba por levantarse, pero aún era incapaz de ponerse en pie. Los cuidadores rápidamente regresaron a su vehículo, sin dar nunca la espalda a los leones. El motor del jeep se encendió y hubo un suspiro de alivio audible cuando el grupo se alejaba. Dejando de hablar en tono silencioso, el narrador explicaba: no hay nada más peligroso que estar en la presencia de leones cuando están plenamente despiertos. Cristianos sedados. Cuando oí la unión de los conceptos peligroso y plenamente despiertos, captó mi atención. ¿Qué sucedería si, al igual que los leones, nosotras fuésemos peligrosas y estuviésemos plenamente despiertas? Entonces, y solo entonces, plantearíamos una amenaza para la oscuridad que mantiene a tantas personas cautivas. Queridas, en este momento, oro para que cada una de nosotras pueda entender que somos verdaderamente atemorizadoras para nuestro enemigo y que él ha hecho todo lo que está en su capacidad para contenernos. Él sabe que no puede acercarse lo suficiente para capturarnos y encadenarnos si estamos plenamente despiertas y con movilidad. Para contrarrestar, Él nos dispara sedantes para que no podamos hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Pero al igual que la leona de mi visión, debemos despertarnos, levantarnos, recordar quiénes somos y confrontar al diablo en este mundo con la luz. Sedadas por el día a día. Pero asegúrese de no quedar tan absorbida y agotada al ocuparse de todas sus obligaciones del día a día que pierda la noción del tiempo y se duerma, quedando inconsciente de Dios. La noche está a punto de terminar y está llegando el amanecer. Levántese y despierte a lo que Dios está haciendo. Dios está dando los toques finales a la obra de salvación que comenzó cuando creímos por primera vez. No podemos permitirnos desperdiciar ni un minuto. No debemos malgastar esas preciosas horas del día en frivolidades e indulgencia, en sueño y libertinaje, en riñas y agarrando todo lo que vemos. Levántese de la cama y vístase. No se entretenga y tarde, esperando hasta el último minuto. Vístase en Cristo y esté levantada y atenta. Romanos 13, del 11 al 14. Observe las palabras escogidas en esta advertencia. No quede absorbida y agotada por sus obligaciones diarias, pues le robarán el valor de su tiempo o harán que se quede dormida. Esos guiones de la vida son una urgente advertencia a levantarse, estar alerta y despierta a lo que Dios está haciendo. Cuando usted esté despierta a lo que Dios está haciendo,
entonces sabrá lo que usted tiene que hacer. Ha pasado el momento de entretenerse, es momento de levantarse y estar alerta. El despertador sonó hace horas. Esta necesidad de estar bien despierta quedó subrayada de manera única durante una reciente llamada telefónica con una amiga. Me dijo que ella y su esposo habían disfrutado de una comida con un destacado maestro rabínico. Él compartió lo que había en su corazón con respecto a lo cargado que estaba por la grave situación de los judíos americanos. Ese rabino viaja y da conferencias en sinagogas y por todo nuestro país, implorando a los judíos americanos que oren para que los cristianos americanos se levanten unidos y entiendan su capacidad de influencia. Él está preocupado porque la población judía de nuestro país es demasiado pequeña para permanecer por sí sola si los cristianos no se unen a ellos como defensores para detener la ola antisemita y anticristiana que se está levantando contra todos nosotros. Hay demasiados de nosotros que están desanimados, sedados o tristemente inconscientes de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Podría ser porque hemos oído por demasiado tiempo un tranquilizador evangelio de escapismo que motiva a muy pocos a salvar a los perdidos. Nos ha dejado aletargados y adormilados una falta de movimiento y de ejercicio espiritual. Ha ralentizado nuestros actos la opresión legalista o una actitud casual hacia el pecado, causando que nuestras respuestas sean retrasadas o apagadas. Podría ser que Dios esté en el proceso de sacudirnos a fin de levantarnos y hacer que estemos peligrosamente despiertos. Si es así, no sería la primera vez. Los hijos de Israel vagaron en el desierto durante muchos más años de los necesarios. Caminaron sin dirección, como un número muy grande de ovejas. A veces se desviaban y se quejaban. Otras veces seguían obedientemente la nube durante el día y acampaban bajo la columna de fuego por la noche. A veces escuchaban a su pastor, Moisés. Otras veces no lo hacían. Pero cuando se reunieron para acampar en las llanuras de Moab, que hacía frontera con su tierra prometida, su presencia unida se hizo evidente. Las naciones circundantes eran conscientes de su llegada. Aquella parada en ruta de inexpertos vagabundos por el desierto les pareció a los habitantes de la tierra como una reunión de poderosos guerreros. Sin ser ya un grupo de esclavos que habían recibido abusos, los israelitas habían recuperado su identidad como realeza de Dios. Israel significa príncipe de Dios. Después de muchos años de vagar por el desierto, se estaban preparando para establecerse. Quizá, incluso entonces, los hijos de Dios pasaron por alto lo que era tan claramente evidente para los reyes, el profeta Balaam y las naciones enemigas que rodeaban a Israel. Ellos ya no eran vagabundos, sino adoradores de Dios, escogidos e inconscientes guerreros. Tristemente, sin ser conscientes de quiénes eran verdaderamente y la correcta perspectiva de aquellos que les rodeaban, naciones enemigas, los hijos de Dios perdieron visión y propósito. Desecharon su anterior freno santo y cometieron un terrible error de juicio. Antes de entrar a la tierra prometida, neciamente hicieron algunas alianzas impías. Su error destaca como advertencia para nosotros. Hay peligro si nos despertamos, pero hemos olvidado quiénes somos. Para decirlo con sencillez, ellos tuvieron una orgía en el desierto. Los hombres de Israel participaron en desenfrenada actividad sexual con las mujeres moabitas que habían sido enviadas a su campamento por consejo del profeta Balaam. Ver Números 25, 1 y 2, 31, 16 y Apocalipsis 2, 14. Las mujeres invitaron a los hombres israelitas a ser parte de la adoración sexual religiosa de Moab. Los resultados fueron desastrosos y el pueblo de Dios se desvió temporalmente. Antes de que todo terminase,
Hubo una plaga, un sacerdote celoso y un enemigo confirmado, los madianitas. Dios dio instrucciones a Moisés de contar al pueblo, y entonces el pueblo se reagrupó. Sin embargo, los enemigos de Israel no pudieron triunfar sobre ellos. Cuando los israelitas eran obedientes, la victoria estaba asegurada. Pero siempre que se apartaban de las directivas de Dios, llegaba juicio sobre ellos. Ellos se arrepintieron, y Dios quitó la plaga, pero no antes de que hubieran muerto 24,000 israelitas. ¿Qué lección hay en esto para nosotras? Si nuestro enemigo no puede mantenernos sedadas, tranquilas, dóciles e inactivas, entonces nos seducirá para que contaminemos nuestros lugares de descanso y participemos en impías y perversas formas de adoración. ¿Cómo son los cristianos sedados? Dicen y creen cosas como las siguientes: el mundo se está perdiendo. Espero que el rapto se produzca pronto para que todos podamos escapar. ¿Por qué no deberíamos, mi esposo y yo, ver videos educativos de otras parejas casadas practicando sexo? Todo da mucho miedo. Voy a cubrirme los ojos. Y ahora que tengo los ojos cerrados, creo que dormiré una siesta. Dios sabe que soy tan solo humano y tengo necesidades sexuales que mi cónyuge no está satisfaciendo. Sé que no debería hacerlo, pero después de todo, ya he sido perdonado. Este no es el presidente por el que yo voté. No estoy orando por él. El sexo y el tráfico de seres humanos es trágico, pero es un problema de otros países. ¿No es cierto? Qué triste que todas esas personas murieran en terremotos en Haití y en Chile. ¿No es estupendo que las celebridades estén recaudando dinero para ayudar? A veces quiero llorar porque me temo que hayamos olvidado quiénes somos. No somos nuestros, somos de Dios. Somos un pueblo santo apartado para Él y para sus propósitos. No somos un grupo de dispersos refugiados en apuros y sin padre que son vencidos por el pecado y se preguntan si existe un Dios. Somos el cuerpo colectivo de Cristo y como tales estamos destinados para el triunfo, la victoria y señales y maravillas. Tristemente, algunas de nuestras hermanas todavía no saben eso. Respuestas, no problemas. Ya hemos destacado brevemente la dinámica de la que escribí en el año 2005 en mi libro Fight Like a Girl, la premisa de que tú, hija, eres una respuesta, no un problema. A medida que termino, Se despierta la leona, un importante y fascinante libro titulado Half the Sky, la mitad del cielo, ofrece esta confirmación. Las mujeres no son el problema, sino la solución. Este libro fue escrito por el matrimonio Nicholas G. Kristof y Cheryl Goodham, quien son periodistas ganadores del premio Pulitzer. Ellos escribieron con la intención de despertar al mundo a una urgente necesidad de capacitar a las mujeres con iguales valores, educación y oportunidades económicas. Su trabajo, afortunadamente, ha creado bastante movimiento en la comunidad mundial de actores, activistas y medios de comunicación. Vuelvo a sacar el tema aquí porque me entristece que la Iglesia no fuese la primera en confrontar la falta de igualdad entre géneros. Parecería que somos como Jonás, el somnoliento profeta de antaño que dormía abajo en el barco en un oscuro agujero, mientras la tripulación que dirigía el barco intentaba frenéticamente capear una tormenta fatal. Nosotros deberíamos haber sido los primeros en estar en cubierta y buscar la solución de Dios para la clara injusticia que inclina la balanza de nuestro mundo. Pero contrariamente a Jonás, no estamos experimentando una tormenta que apalea un único barco en el océano. El mundo entero sufre conmoción a medida que tormentas ambientales apedrean la tierra y terremotos económicos desestabilizan las economías mundiales. La injusticia está causando que nuestra tierra se sacuda y se mueva.
En un despierto estado de alarma, la gente está acudiendo a los cristianos y preguntando, ¿cómo pudo suceder esto? Quienes están cautivos, sufriendo y confundidos se dirigen a nosotros y preguntan cómo podemos dormir cuando deberíamos estar clamando a Dios por un plan para ser parte de su intervención antes de que sea demasiado tarde. Pero hay demasiados en la iglesia que han permitido que el movimiento actual los meza y los lleve a un incómodo sueño o los agite para discutir sobre lo que no tiene verdaderamente importancia. En la época de Jonás, Dios envió una tormenta para despertar al profeta de su desobediencia y para recordarle que el pueblo de Nínive estaba en un mal camino. Dios nunca quiere dejar a las personas en el camino del daño. Sin embargo, Jonás no quería de ninguna manera evitar la destrucción que se cernía sobre la antigua ciudad. Por tanto, huyó y se escondió en un barco. Mientras viajaba en dirección opuesta a la que Dios le había dicho que fuese, se quedó dormido. Dios envió una tormenta tan fuerte que el barco en el que estaba Jonás estaba a punto de ser destruido. ¿Por qué huyó Jonás? Él no quería rescatar a aquellos a quienes consideraba indignos. Leamos su conversación con Dios después de que él y la ciudad fuesen salvados. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. «Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes». Jonás 4, 1 y 2. Jonás quería que Dios juzgase y castigase a la ciudad, pero Dios quería mostrar gracia y misericordia. Jonás estaba de acuerdo en que Dios destruyese a una ciudad llena de personas, pero se molestó mucho por morir bajo la sombra de una planta que se había secado. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás 4, del 9 al 11. Hola. ¿Hemos perdido de igual manera nuestra perspectiva de lo que es importante para Dios? ¿Estamos más preocupadas por nuestra comodidad y protección que por lo que Dios valora? El Altísimo no está en el cielo emocionado por la posibilidad de destrucción. Él anhela rescatar a todos aquellos que están en un mal camino. No retengamos la esperanza precisamente a aquellos a los que Dios quiere salvar. Es mi oración que usted permita que Dios despierte a la leona que hay en su interior y le posicione para rescatar, no para juzgar, a otros por el mal que amenaza con vencerlos y destruirlos. Es momento de obedecer el llamado de Dios. Él nos confió el mensaje de las buenas nuevas para la tierra. Él mandó que nos amemos los unos a los otros. Él nos encargó que cuidásemos de las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Incluso ahora, Él nos alienta a hijas jóvenes y mayores a aportar nuestras soluciones a los problemas del mundo. Él nos invita a poner a un lado nuestras diferencias y trabajar juntas en la obra de Dios. Algunas de nosotras seguimos trabajando en ser amables con los demás. Otras estamos demasiado ocupadas llorando nuestras pérdidas. Y hay demasiadas que batallan por pequeños temas doctrinales, arremetiendo contra otras partes del cuerpo de Cristo. Queridas, no quiero que nuestro aviso requiera que nos lancen por la borda como a Jonás, o un viaje en un desierto como el de los israelitas. Por tanto, miremos al mal y a los problemas que hay en el mundo y permitamos que nos sacudan para despertar. En mi espíritu veo
un pueblo despierto, agitado y preparado para cambiar su mundo. Su expresión única. A medida que escribo este libro, mis editores me han alentado a compartir ejemplos de mujeres que estén plenamente despiertas a fin de que usted pueda ver lo que puede lograr una mujer que está totalmente despierta. Pero no quiero limitarlo a lo que hemos visto. Esta historia de quienes están plenamente despiertas y son peligrosas se sigue escribiendo. Yo creo que el mundo aún tiene que ver lo que es cuando las mujeres cristianas, de manera individual y colectiva, están plenamente despiertas y son peligrosas. En 2 ocasiones, Dios me dio el encargo de comenzar el proceso de despertar en las mujeres cristianas. No tengo idea de cómo podría ser eso una vez que estemos plenamente despiertas, pero estoy bastante segura de que nos veremos peligrosas en la oscuridad y gloriosas en la luz. A medida que he pensado más en esto, he llegado a creer que la expresión de una mujer cristiana, leona feroz y salvaje, aún tiene que definirse. También he llegado a entender que a la gente le gusta que le digan qué hacer. Pero un cristianismo de indicaciones, paso a paso, nos deja sin gran parte del misterio de Dios. Por tanto, este no es un mensaje sobre cómo hacerlo. Quiero que usted se despierte, que se levante como una leona y camine en su expresión única de lo que eso significa. Solamente Dios y usted deben definir cómo se verá una leona cuando esté plenamente despierta en usted. Recientemente le pedí a mi personal que compartiese palabras o imágenes que despierten en ellos una leona. No me sorprendió cuando sus respuestas variaron desde gracia y ternura hasta feroz y audaz. Así de variada y amplia tiene el potencial de ser esta respuesta al despertar. Al estudiar las Escrituras, he descubierto que Dios con frecuencia les dice a su pueblo o a sus profetas: ve allí, haz esto, di aquello, sin una indicación clara de lo que sucederá a continuación. Un ejemplo de ello es Eliseo, quien le dijo a una viuda: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego, entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Segunda de Reyes 4, 3 y 4. Esto parece un poco aleatorio. ¿Cómo iba eso a resolver el problema de los acreedores que amenazaban con hacer esclavos a los hijos de esa mujer? Bien, cuando ella hubo hecho lo que se le dijo, regresó al hombre de Dios y él le dijo: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Segunda de Reyes 4, 7. Me pregunto cuánta provisión milagrosa nos perdemos porque queremos saber el paso 2, 3 y 4, aún antes de haber completado el paso 1. Por tanto, piense en esto como el tipo de libro que dice: lea las palabras, ore y permita que Dios se derrame a sí mismo en todas las vasijas que usted haya puesto delante de él. Pida a Dios que llene su mente con la idea de una leona en cualquier modo, forma o recipiente que él quiera utilizar para inspirarla. No tenga miedo de las imágenes de nosotras como leonas o de Jesús como un león. Esto no es distinto a la representación de Jesús como nuestro pastor y el modo en que Él se relaciona con nosotras, sus ovejas. ¿Somos ovejas literales o nos pide Dios que le sigamos y confiemos en Él como tales? De igual manera, Jesús es nuestro novio y nosotras somos su novia colectiva. Es una imagen alegórica. Jesús es a la vez pastor, rey, Dios, hombre, novio, hermano, león, cordero, al igual que el principio y el fin. ¿Es sorprendente que Él pueda querer que nos estiremos? Mi intención es permitir que usted responda según sus únicas percepciones y su lugar de fuerza e influencia.
Obligación de despertar. Cuando yo estaba en la universidad, la casa de mi hermandad de mujeres tenía un porche cama. No estoy segura de por qué se llamaba así, porque no estaba fuera del edificio ni tampoco tenía ningún acceso al exterior. Era una larga, oscurecida habitación en el segundo piso llena de literas. Algunas estaban situadas a lo largo de la pared, mientras que otras estaban en filas perpendiculares a una línea de ventanas oscurecidas. Debido a que muchas de nosotras compartíamos esa habitación común, no se nos permitía tener despertadores. En cambio, rotábamos la tarea de mi obligación menos favorita, obligación de despertar. Antes de irnos a la cama cada noche, las hermanas ponían las tarjetas con sus nombres en las horas en que querían que les despertasen. Eso significaba que la persona con la obligación de despertar tenía que saber dónde dormía cada una de sus hermanas. Una noche, antes de la mañana en que tenía que despertar, ella dormía afuera del grupo en otro cuarto donde sí se podía tener despertador. Cuando llegaba mi turno, yo ponía el despertador media hora antes del momento más temprano en que tenía que despertar, para poder bañarme. Tomar un baño sin tener que esperar en fila era el único beneficio de ser la primera en levantarse. Cuando comenzaba el proceso de despertar, yo hacía los recorridos, despertando a las muchachas a intervalos de 15 minutos y media hora durante las 2 o 3 horas siguientes. Yo entraba y salía del oscurecido porche cama mientras trataba de comer y terminar de prepararme yo misma. Una y otra vez entraba en silencio, cerraba la puerta y caminaba en la oscuridad contando con atención las literas en un esfuerzo por no despertar a las hermanas que estaban durmiendo mientras me movía entre ellas. Cuando encontraba a la hermana o hermanas designadas, las despertaba con suavidad y firmeza. Había un gran sentimiento de responsabilidad porque yo sabía que cada una de las hermanas dependía de que yo la despertase. Había clases a las que asistir, exámenes que hacer, evaluaciones que no se podían perder y, desde luego, novios con los que encontrarse. Yo había fallado una vez para despertar cuando estaba tomando la promesa. Había sido demasiado tranquila, demasiado suave, y vacilé en despertar enérgicamente a una hermana veterana. Ella había musitado una respuesta y yo supuse que estaba despierta. Pero no lo estaba, tan solo estaba hablando dormida. En el almuerzo aquel día, ella me leyó la cartilla y me hizo saber lo que mi falta de eficacia le había costado. Hay algunos errores que una no está dispuesta a cometer 2 veces. Por tanto, pronto aprendí que habían algunas hermanas que requerían una buena sacudida, otras que respondían a un suave toque y algunas que se incorporaban totalmente despiertas cuando una hermana solo susurraba su nombre. Algunas hermanas me daban las gracias, otras maldecían y me decían que me fuese. Las más difíciles eran las que parecían despiertas y hasta decían, muy bien, estoy despierta, y después volvían a dormirse. Aprendí que ese tipo de hermana dormilona requería que me quedase en mi puesto hasta que ella se levantase de la cama y tuviese ambos pies en el piso. Otro dilema suponía despertar a la hermana equivocada. Aunque yo trataba de ser silenciosa y tener cuidado, a veces despertaba a una hermana que estaba en la litera de arriba o en la de al lado. Ella se incorporaba, me asustaba al agarrar mi brazo y susurraba, «Oye, estoy despierta. Borra mi nombre de la lista de despertar». Me avergüenza decirlo, pero en aquel entonces yo era una de los tipos más difíciles de despertar. Casi siempre necesitaba una segunda llamada. Al haber realizado la tarea, yo conocía las reglas. Si a una hermana la despertaban 2 veces, pero se quedaba en la cama, no era mi obligación despertarla una tercera vez. Esa dinámica añadía una urgencia a la segunda llamada, porque sabías que sería la última. Cuando mis hermanas estaban despiertas y se movían, yo
ya no era responsable de supervisarlas. Ellas eran hermanas en movimiento y yo tenía que terminar de vestirme. Nuestro generoso Dios no opera bajo las reglas de mi fraternidad. Él está más que contento de seguir despertándonos hasta el último minuto. Sin embargo, no hay que negar la urgencia. Siento que incluso ahora algunas hermanas están respondiendo a las llamadas para despertar que se hace a las mujeres dormidas que están a su alrededor. Despertar algo feroz. Creo que es divertido que en este periodo de la vida tenga de nuevo la obligación de despertar, solamente que esta vez hay mucho más en juego. A veces siento como si siguiera andando entre literas en cuartos oscurecidos, donde sacudo suavemente. Me quedo esperando y a veces, gloriosas veces, tan solo susurro los nombres de mis hermanas y ellas se despiertan y se levantan. Sé que no estoy sola en esta tarea de despertar, y cada una de las hijas de Dios responderá a diferentes medios y métodos de estímulo para despertarla de su sueño. En mi caso, mi tarea es poner delante de usted algunos principios apasionados y hermosas imágenes. Es mi oración que esta revelación de cautivadora majestad y fuerza tenga la capacidad de despertar algo feroz en usted, a fin de que cuando esté totalmente despierta, sepa qué hacer. El mundo necesita, querida hermana Leona, no solo que se despierte, sino que también dé expresión al lado feroz que Dios le ha dado. ¿Qué es para una mujer cristiana ser feroz? ¿Es gritar y chillar, arañar y patear? Podría haber un momento para eso. Sé que si alguno de mis hijos o nietos estuviera siendo atacado, eso y mucho más sería mi reacción. Dios en realidad se refiere a esta reacción de mamá oso leona en el libro de Oseas y la reclama como propia. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera del campo. Oseas 13:8, Nueva Versión Internacional. ¡Ay! Este versículo sin duda capta el lado voraz y violento de la palabra feroz, pero en esta intensa palabra se encuentra algo más que una fiera violencia. Entre otras palabras que redondean el significado de feroz, se incluyen intenso, fuerte, poderoso, turbulento, enérgico, ardiente y agresivo. No puedo imaginar una colección de palabras que capten de modo más preciso lo que siento que se aviva dentro de mí. Sin duda, se ha despertado algo turbulento que ha aportado mayor claridad y poder, como si una tormenta estuviera ganando fuerza. Esta fuerza no ha causado confusión personal, ha aportado enfoque. Con mayor enfoque, me he encontrado a mí misma cada vez más apasionada por cosas de las que antes era inconsciente. Muchos de esos momentos de despertar me han agarrado un poco fuera de guardia. Uno de ellos llegó a finales de octubre o comienzos de noviembre del año 2007. Yo estaba en el baño leyendo una revista. A medida que pasaba las páginas, leí por primera vez sobre las atrocidades del tráfico sexual en Tailandia. Terminé el artículo y volví a leer ciertos párrafos, casi incapaz de creer que lo que estaba leyendo era verdad. ¿Podrían las personas ser realmente tan crueles? ¿Podría estar sucediendo eso y yo ser inconsciente? Comencé a llorar en el baño y entonces oré. Dios, si hay cualquier fuerza o voz que yo pueda aportar a este problema, soy tu muchacha. Con ese despertar en oración, algo cambió. Pasaron algunas semanas y entonces recibí una llamada telefónica de Life Outreach. Lisa, estamos formando un equipo para ir a Tailandia y levantar fondos y conciencia para evitar el tráfico sexual, y tú eres la persona a quien hemos pensado enviar. 3 meses después,
Yo estaba de camino a Tailandia como parte de la primera iniciativa de este ministerio contra el tráfico de seres humanos. ¿Y si yo no hubiese orado aquel día? ¿Y si hubiera llorado, meneando mi cabeza, y hubiese seguido pasando páginas? Poco después, habría estado mirando el último avance en cuidado de la piel, las tendencias de moda o una dieta secreta. Si yo hubiera seguido leyendo en lugar de orar, es probable que me hubiera ido a la cama aquella noche sin ni siquiera elevar mi voz al cielo. Cuando el problema captase mi atención otra vez, podría haber dicho algo como: sí, he oído sobre eso. Lo leí en una revista. Es muy triste. Pero cuando se está despierto, uno no puede evitar responder. No confunda estar despierta con estar molesta. Si algo le molesta, puede que reaccione en ese momento, pero estar molesta por algo no tiene la capacidad de evitar que siga usted pasando páginas. Puede estar molesta y no despierta, pero no puede estar totalmente despierta y, por tanto, atentamente consciente de los problemas del mundo y no responder. Por eso, cuando yo leí sobre niñas que son secuestradas y metidas en burdeles, tuve que orar, diciéndole a Dios que yo haría cualquier cosa que Él quisiera para confrontar esa atrocidad. Mi oración destacó la oportunidad cuando se presentó. ¿Habría habido otras oportunidades? Quizá, pero aquella podría haberse perdido. Dios no le salvó para domarla. Dios no se revela a sí mismo como ilimitado a fin de limitarnos. Todo lo contrario, Él quiere poner su corazón dentro de nosotras. Mi amiga Christine lo expresa mejor. Dios no le salvó para domarla. Dios no está buscando personas que actúen como cristianos. Él quiere que seamos cristianos. La palabra cristiano significa ungido o semejante a Cristo. Jesús no fue siendo bueno. Él fue haciendo el bien y liberando a todos los que estaban oprimidos. ¿Para qué le ha ungido Dios a usted? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Nueva Versión Internacional. Si el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para hacer todas esas cosas, y si nosotras hemos nacido de ese mismo Espíritu, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo. Predicar buenas nuevas a los pobres, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Yo creo que cada año es el año del favor de Dios, que Él sigue esperando que nosotras nos pongamos en movimiento en su nombre. A la luz de este mandato, Dios no necesita un grupo de hijas domadas que pasa sus días horneando y comportándose bien. No hay nada malo en hornear, pero si eso es lo único que hacemos, Dios no nos utilizará para cambiar la historia. Sé que esa cita puede que desafíe a algunas de ustedes. Me desafió a mí cuando la leí por primera vez. No es una advertencia a ser desagradables, sino a entender que el cambio con frecuencia llega con el desafío al statu quo. A los ojos de su cultura sureña y la empresa de autobuses, Rosa Parks no se estaba comportando bien cuando se negó a ceder su asiento y trasladarse a la sección designada para negros, en la parte trasera del autobús. La decisión de una mujer de defender su terreno y no cambiar su asiento cambió el modo en que nuestro país miró la segregación racial. Yo dudo seriamente de que en ese momento ella entendiera que estaba haciendo historia. Solamente el tiempo tiene la capacidad de revelar motivos y consecuencias de decisiones. Quizá Rosa tan solo estuviera cansada de ser marginada y de que le negasen el derecho a la dignidad humana que Dios le había dado. ¿Y qué diremos de Débora, Jael, Tamar, Esther, Betsabé, Abigail, Rahab e incluso María?
son una muestra bíblica porque hay más. ¿Se comportó bien Débora incitando a su pueblo contra un opresor dominante y yendo a la guerra con los hombres? Los líderes de su época pensaban que no. Se levantó un ejército para oponerse a la rebelión de ella, pero no pudieron prevalecer. Cuando el líder varón escogido por Dios, Barak, dudó, Débora llevó a cabo las instrucciones de Dios de la mejor manera que sabía. ¿Y qué de Jael? Tenía que usar una estaca para matar a su enemigo. ¿No podría simplemente haberlo entregado a las autoridades mientras él dormía? Posiblemente, pero no lo hizo. Dios no tuvo problema alguno con la decisión de ella y se compuso un canto para declarar su valentía. Después está Tamar. Esta mujer viuda por 2 veces eligió ser una prostituta y se acostó con su suegro viudo, el patriarca Judá. Su conducta es sorprendente en muchos niveles. No hay evidencia alguna de que Dios le indicase que hiciera eso. Ella escogió ese curso de acción, pero el hijo de esta mujer se encuentra en el linaje de Cristo y ella fue declarada justa. Esther desobedeció el mandato de presentarse ante el rey solo cuando era llamada. La desobediencia había expulsado a Vasti, la primera esposa de Jerjes. Esther debería haber sido más inteligente, pero su decisión de comportarse mal en la corte salvó a su pueblo. Betsabé fue una adúltera y la madre del sabio Salomón. Rahab fue una prostituta que mintió a su rey y ocultó a espías enemigos. Sus actos de fe no solo salvaron a su familia de la destrucción de Jericó, sino que también su hijo está en el linaje de David y Jesús. Abigail burló a su esposo, su decisión salvó a su casa y se ganó el corazón del rey David. María pareció concebir un hijo ilegítimo y dio a luz al Hijo de Dios. Y si ella hubiera dicho, no estar casada y embarazada se verá mal, esto podría esperar hasta que yo esté casada para que mi conducta se vea bien. Solo la historia justifica las decisiones de esas mujeres. Sus corazones fueron despertados y avivados. ¿Cómo responderá usted cuando esté totalmente y peligrosamente despierta? ¿Qué historia hará usted? ¿Despertará usted, al igual que la feroz leona, de un estado de tranquilidad y se levantará para defender a su familia, a su comunidad y a su mundo? ¿Está usted despierta? Incluso en este momento, ¿qué se mueve en su corazón?